Bienvenidos nuevamente, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús, a este espacio en donde Dios, a través de su misericordia, nos permite reunirnos. Pedimos a Dios siempre su gracia para que podamos atesorar su palabra, atesorar el mensaje de esta oportunidad, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Esa es la intención. Bienvenido nuevamente en el nombre de Jesús. El tema que vamos a compartir a continuación se titula La infinita misericordia de Dios. La infinita misericordia de Dios. Y el objetivo es que podamos, que puedas tú y que pueda yo también animarnos a responder a esa misericordia de Dios. Esa misericordia que Dios derrama sobre cada uno de nosotros en el diario vivir. Entonces el objetivo es que nosotros podamos, es que tú puedas responder a Dios, descubrir qué significa misericordia y sabiendo lo que significa misericordia, podamos también responderle a Él. Vamos a leer en la palabra del Señor, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 18. Vamos a leer su palabra pidiendo su gracia. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán. Y así rojeasen como el carmesí, como la lana quedarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios nos permita en esta hora, Dios nos permita en esta oportunidad escuchar su mensaje de amor, escuchar su mensaje de misericordia con el cual quiere llegar hasta tu vida y por supuesto a la mía también. Dios nos permita eso. Así inicia este libro del profeta Isaías, Dios pidiendo ser escuchado. Dios nos dé la gracia en esta oportunidad de escuchar. Y hago mucho énfasis en esta palabra escuchar. Vamos a dar un ejemplo a continuación de lo que significa escuchar, porque regularmente a nosotros nos cuesta mucho escuchar. Y a veces dejamos desapercibidos muchas cosas bien importantes en la palabra del Señor. El libro del profeta Isaías inicia así, dice siempre en el capítulo 1, oíd cielos, escuchad tierra. Si yo, un ejemplo de que nos puede como hacer ver lo difícil que es para nosotros escuchar, un ejemplo de ello podría ser si yo preguntara en esta oportunidad ¿cuál es el primer mandamiento? De seguro escucharía amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu corazón. Y gloria a Dios, porque sí, así es. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4, hablando de los mandamientos que Dios le da a Moisés para el pueblo, hay un mandamiento antes de ese primer mandamiento, fíjese. Dice la palabra, escucha Israel. Y esto de escucha también es un mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y gloria a Dios. Pero antes de que diga la palabra, amarás al Señor, dice escucha. ¿Y qué es entonces un mandamiento? Un mandamiento es pues toda la palabra del Señor que nos manda a nosotros a hacer. Y en esa oportunidad, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4, en donde están los mandamientos, inicia diciendo escucha, de modo imperativo, no de modo optativo. Si ustedes quieren, escuchen. No dice, escucha Israel. No está hablando de un modo optativo. Si ustedes quieren, pueden escuchar. No, dice, escucha Israel. Entonces, esto también es un mandamiento. Entonces, pero nosotros regularmente nos pasamos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor con todo tu corazón, con todo. Entonces, hay cosas bien importantes, bien fundamentales de vida
que puede hacer que nosotros las estemos dejando desapercibidas. Por eso, en esta oportunidad, tratemos de pedirle a Dios la gracia y nos permita escuchar este mensaje de amor, de misericordia. Misericordia, ¿qué significa misericordia? Es una palabra de latín compuesta por dos palabras a la vez, misere, miseria, y cordis, que es el corazón. Cordis, corazón. Entonces, podemos decir que misericordia significa corazón solidario con aquel que tiene necesidad. Misere, miserable, cordis, corazón. Misericordia. Podemos decir entonces que la palabra misericordia significa corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Y una imagen perfecta para entender lo que es misericordia. Imagen perfecta. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 18. Volveré a mi padre, dijo la miseria. Dice la palabra del Señor en este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 18, que la miseria se arrastraba. Y la cordis, o sea, el padre, dice que cuando aún estaba lejos, lo vio y corrió hacia él. Miseria y el cordis, o sea, el corazón del padre, miseria y misericordia, se funden ahí. Eso es misericordia. La miseria del ser humano, nuestra miseria, nuestro pecado, del cual Dios se compadece, no del pecado, sino de nosotros que lo cometemos, y su corazón bondadoso. Por un lado, el hombre arrastrado, caminando, y por el otro lado, el corazón del Padre corriendo, porque dice la palabra en el Evangelio de San Lucas, que cuando aún estaba lejos, lo vio, y corrió, lo cubrió de besos. Eso es misericordia. Ese es el corazón de Dios, compadecido por ti y por mí también. ¿Que Dios es misericordioso? Sí. ¿Que nos ama? Sí. Sí y sí. Sí tiene misericordia. Y leíamos en la palabra, aunque fuesen vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán. Y si rojeasen como el carmesí, como lana quedarán. Que Dios es misericordia, sí tiene misericordia y su misericordia se renueva cada mañana. Bendito Dios, sí así es. Y esto no está en discusión. Que Dios te ama, sí. Que Dios tiene misericordia por ti, sí, sí y sí. No se discute. Ahora bien, pero siempre leyendo en el capítulo 1 del libro de Isaías, también dice la palabra, harto estoy, dice Dios. Harto estoy de holocaustos de carneros. No tolero las falsas solemnidades. Siempre en el capítulo 1, en Isaías. Ya esto es un poquito antes, en el versículo 11. Harto estoy. Entonces, que Dios te ama, que Dios tiene misericordia y que renueva para ti su misericordia cada mañana. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que dice la palabra, harto estoy de holocaustos de carneros. No tolero las falsas solemnidades. Qué bonito que en esta oportunidad en la cual Dios nos está diciendo que tiene amor, que tiene misericordia para nosotros, nosotros podamos con la ayuda de su gracia hacer como un autoanálisis. Si Dios tiene misericordia de mí, ¿cómo está siendo nuestra respuesta a esa misericordia? ¿Será que Dios tiene misericordia pero que yo vivo así como, pues sí? Sí, tiene misericordia y hasta ahí. ¿Será que yo no tengo la capacidad o no estoy haciendo todo de mi parte para poder buscar responder a esa misericordia de Dios? ¿Y qué significa esto de que Dios tiene misericordia? Significa de que si Él tiene misericordia para ti y para mí, usted y yo también debemos ser misericordiosos. Y una obra de misericordia grande que podemos nosotros hacer en el diario vivir es buscar responder a ese amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios tenga misericordia por mí y la muestre cada mañana cuando me despierta y abro mis ojitos y un día más a la vida? ¡Gloria a Dios! Pero a veces yo no le doy gracias a Dios.
No busco tener misericordia en la manera en cómo voy a responderle a Dios con mi familia, en el trabajo, en mi diario vivir. Vivo a veces como que no me importa esa misericordia de Dios. Quizá no lo diga, pero lo vivo de esa manera. Viviendo por vivir no es una manera correcta de responder a la misericordia de Dios. Qué maravilloso, hermano mío, que Dios nos haya destinado para tener misericordia con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, Romanos 9:15, no se trata de alguien que quiera o del que se afane. Dios nos ha elegido para tener misericordia con nosotros. ¿Dios tiene misericordia de ti? Amén. ¿Dios tiene misericordia de mí? Amén. Dios nos ha elegido ya y en nosotros ha vaciado su misericordia y nos la muestra cada mañana. Lo importante ahora no es descubrir que Dios es misericordioso, porque si yo hiciese esta pregunta, todos respondiéramos, sí, amén, estamos de acuerdo, Dios tiene misericordia, porque así es, bendito Dios. Sin embargo, lo bonito a descubrir en este tiempo, en este momento es, ¿y cómo estamos respondiendo nosotros a esa misericordia? ¿Dios es misericordioso conmigo? Sí. ¿Y yo cómo soy misericordioso con los demás? ¿Cómo es mi manera de vivir? ¿Cómo respondo yo a esa misericordia que Dios me muestra? Eso es lo importante. La misericordia de Dios no está quizás sí, quizás no. Eso es algo seguro. ¿Dios tiene misericordia? Sí. Lo importante a descubrir en este tiempo es si yo estoy viviendo en coherencia con esa misericordia que Dios tiene para mí. ¿Qué querrá Dios de ti? ¿Por qué Dios te ha elegido para tener misericordia contigo? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué quiso Dios? Porque la palabra del Señor en el libro de Romanos 9:15 dice que Él decide con quién va a tener misericordia. Para algunos abre el mar y para otros lo cierra. Y Él quiso abrir el mar para ti. ¿Pero por qué? ¿Qué querrá Dios contigo? ¿Será solamente que Dios estaba como un poco desocupado y se puso a pensar qué voy a hacer o qué hago con este hijo? No, hermano mío. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Qué querrá Dios de cada uno de nosotros? Romanos 12:1 y 2 dice, os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere de mí. O sea, te quiere a ti y me quiere a mí. Y quiere Dios que no nos acomodemos a la forma de pensar, de actuar, de ser de este mundo. Eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. Dios te ama. Dios tiene misericordia para ti. Y la manera en cómo Él quiere ser retribuido o que le respondamos es que nos entreguemos en el diario vivir a Él. Repito el texto, Romanos 12:1 y 2. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Tú le importas al Señor. Dios te ama a ti. Dios te destinó para tener misericordia contigo y conmigo también. Qué bonito que estemos en el diario vivir buscando dar una respuesta a ese amor. Cuando alguien te da algo, y cuando es algo bonito, de valor, agradable, estamos como llamados al menos a decir gracias. Y la manera en cómo podemos decirle gracias al Señor es viviendo conforme a su voluntad. Nos sigue diciendo la palabra del Señor, ahora en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno y lo que Yahvé quiere. Ya se te hizo saber. Tan solo que respetes el derecho, amar la lealtad y proceder humildemente con tu Dios. De esa es la manera en que Dios busca ser retribuido por tanta misericordia derramada sobre ti. O sea, ya lo sabemos.
Ahora que sabemos que Dios tiene misericordia sobre cada uno de nosotros, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo piensas seguir viviendo tu vida? Recuerda, Dios te ama. Dios tiene misericordia para ti. Y la manera en cómo tú puedes ser agradecido es cambiando de vida. Es teniendo misericordia para ti mismo. O sea, amarte a ti mismo, cuidarte, valorarte. Y esto nos va a dar la capacidad para amar al que está también con nosotros. Para cuidar a aquellos que estén junto a nosotros. El tiempo de la misericordia, dice la palabra del Señor, es ahora. La misericordia, el tiempo de la misericordia es hoy. Mañana no será tiempo de misericordia. Mañana será tiempo de justicia. La misericordia de Dios, su tiempo es hoy. Salmo 103, versículo del 8 al 18. Dice el Salmo que Dios no nos trata según nuestros yerros. Como se alzan sobre la tierra los cielos, de igual de grande es su amor para con sus adeptos. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos. Pero el amor de Yahvé es eterno con todos los que son adeptos. Leyendo este Salmo, el 103, entró en mí como aquello de ¿por qué menciona tanto la palabra adeptos, adeptos, adeptos? Y buscando en el diccionario dice que adeptos es un partidario o un seguidor. Entonces, dice la palabra del Señor que su amor se lo da a sus adeptos. Que el cariño de Dios está para con sus adeptos. Y todo esto nos debe de llevar a pensar cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Como adeptos del Señor o caminamos paralelo a la voluntad del Señor? Dice, como se alzan sobre la tierra los cielos, igual de grande es el amor de Dios para con sus adeptos. Me debe esto de llevar a mí a preguntarme, ¿y yo soy adepto del Señor? ¿Soy seguidor del Señor? ¿Soy un hombre que busca en el diario vivir, encontrarme con el Señor? ¿O vivo a mi manera? Como yo quiero, como yo pienso, como yo digo. Esto me debe de cuestionar a mí. Para garantizar que la misericordia esté siempre sobre ti, es tarea nuestra de buscar o de dejarnos encontrar, mejor dicho, por el buen pastor que es Cristo Jesús el Señor. Algo bien curioso, ya buscando concluir, hermanos, pero bien importante. La palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, me llama poderosamente la atención. ¿Por qué nosotros, por qué tú y por qué yo esperar tanto para darme cuenta que el Señor está derramando su misericordia, que me ama, que me busca cada día en el diario vivir? ¿Y qué es lo que busca? Reinar en tu vida es lo que quiere. Y quiere reinar también en la mía. ¿Por qué esperar tanto? Nos narra el Evangelio en el capítulo 27 de San Mateo. Dice que el centurión y los que estaban con él, al ver lo que pasaba, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero después de que la tierra había temblado, después de que llegó la oscuridad y que me imagino yo que en aquel momento la gente corría de un lado para otro, y después de aquel gran estruendo, porque nos narra la palabra que en aquel momento cuando Jesús muere en la cruz, un terremoto y que todo eso. Después de que el centurión y los que estaban con él vieron todo aquello que estaba aconteciendo en aquel lugar, hasta entonces dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La pregunta para nosotros, para ti, y la pregunta para mí, ¿y tú qué estás esperando? ¿Y yo qué estoy esperando? ¿Qué estamos esperando para darnos cuenta de que Jesús verdaderamente es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Para darnos cuenta de que Dios Padre en Jesús tuvo la máxima expresión de amor
de misericordia para cada uno de nosotros? ¿Qué estamos esperando para buscarle en el diario vivir como lo más grande, como lo más importante en el día a día? Esto me debe de cuestionar o nos debe cuestionar cuál es mi ocupación más grande en el día a día, en mi diario vivir. Esto que estoy buscando en el día a día me causa a mí en verdad paz. Nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1730, también lo podemos buscar en el libro de Sirácida, en el capítulo 15-14, dice que quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él llegue libremente a la plena y a la feliz perfección. O sea, hermano mío, que usted y yo podemos, si queremos, dejarnos encontrar por el buen pastor. Jesús es el buen pastor que anda buscando a la oveja, que se llama tú y que se llama yo. Nosotros no podemos buscarle a Él. El que nos busca es Él. Pero sí podemos dejarnos encontrar. Catecismo Iglesia Católica, numeral 1730. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Usted lo decide. Y yo también lo puedo decidir. Si este día acepto, vivo el amor, la misericordia de Dios. Y prohibido olvidarse que en el cielo nosotros, los cristianos católicos, tenemos una madre que también dice el catecismo en el numeral 969, que es madre que intercede, que aboga y que socorre, que está en el cielo y que al ser asunta al cielo nunca dejó su trabajo de interceder por la humanidad. Que el buen Padre en el nombre de Cristo nos bendiga. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.